porque ya de suyo es un desafío el ocupar tanto tiempo para tantos conceptos, algunos de ellos tan densos y algunos tan difíciles de digerir porque no son cosas de comprensión ligera. Pero gracias, Pastor Daniel, porque lo que tú nos has planteado esta mañana ha sido realmente muy completo, es un ejercicio muy amplio. Yo creo que es una exposición que en mi deseo, en mi anhelo sería que fuese muy apreciada y que pudieran con detenimiento después los chicos sentirse provocados a investigar más, a estudiar más. Y realmente creo que este simposio tiene en principio este propósito de provocarnos a descubrir esta situación, esta realidad que estamos viviendo y a poder ahondar cada uno en la iniciativa personal al respecto de lo que estamos tratando. No demos por hecho que el tema va a ser agotado en lo que estamos escuchando. De hecho, escuchar todo lo que podríamos escuchar en el día de hoy pudiera ser hasta un poco agobiante porque son demasiados conceptos en un tiempo muy breve, todo agolpado y complejo, pero vale la pena si sirve como resorte para impulsarnos a tratar, a trabajar en un mayor, una mayor comprensión de este complejo fenómeno que estamos viviendo en nuestro tiempo. No solamente se trata de investigar un tema y darlo por entendido, que esa es la manera light de hacerlo, ¿verdad? Y muchos podrían caer en ello. Pero lo que acabamos de oír es sumamente complejo, profundo, muy amplio, muy vasto, muy fundamentado y es de gran apoyo. Bien, yo quiero decirles que todos deben tener un documento que he compartido con nuestros hermanos que están administrando en este día nuestra conexión, y quiero decirles que el propósito de que todos tengan copia de esto es: no vamos a proyectar nada en pantalla, quiero que estemos en contacto de una manera más directa y voy a tratar de hacerlo muy dinámico. En principio, lo que el documento usa como introducción es básicamente un pronunciamiento sobre fundamentos del matrimonio que hace la Alianza Evangélica Española. ¿Esto qué es? Es algo que han estado haciendo ciertas denominaciones que se consideran conservadoras y que están más o menos institucionalizadas, es decir, organizadas de manera que puedan hacer un pronunciamiento más o menos unánime, en donde muchas organizaciones cristianas y evangélicas se declaran ante esta corriente que empuja hacia la ideología de género. Entonces, esta que es la Alianza Evangélica Española elabora este pronunciamiento que se llama Fundamentos del Matrimonio. Está en la página de ellos. Yo solamente tomo una fracción de ellos y comienzo con esto como introducción, en donde ellos nos dan de dónde procede esto. Ya lo escuchamos en cierta forma con lo que exponía hace un momento nuestro hermano Daniel, en términos de lo que es la posmodernidad, pero aquí particularmente aplicado a lo que es la ideología de género. Así que tenemos esta que es como una especie de respuesta a esta realidad social que en Europa ya prácticamente no es tema de discusión. En Europa ya es un asunto prácticamente instaurado. Solamente quedan, por ejemplo, en España, ciertas regiones que han sido aisladas y que todavía no aplican esto como una legislación. No pueden todavía lograr que esto penetre plenamente en lo que es la realidad de la generalidad de la población. Sin embargo, esto ya es prácticamente el estilo habitual de pensamiento, de legislación, y los partidos se pronuncian abiertamente. Pero esto no está sucediendo aisladamente en España, eso está sucediendo en México, esto está pasando en México. Y por eso nos interesa,
porque ya comenzó esa realidad a ser demandante de nuestra atención como grupos cristianos. ¿Qué significa esto? Los cristianos nos vemos forzados, obligados a dar una respuesta ante esta plataforma de pensamiento que apela a nuestra definición y a nuestro pronunciamiento ético. ¿Qué pensamos? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos definimos? Y esto es una cosa que nos hace reaccionar, nos hace responder. Así que es importante que puntualicemos concretamente estos 4 postulados que son el resumen de la ideología de género en donde nos sentimos cuestionados. En primer lugar, se trata de liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, lo cual significa el ser humano no está en ninguna manera obligado a responder a que si parece mujer es mujer y si parece hombre es hombre. Nada de eso. Se acabó la ropita azul para el bebé varoncito y la ropita rosa para la nenita que acaban de nacer. Ahora cómprale color arcoíris todo, porque no sabemos qué querrá hacer el niño o la niña cuando sean adultos a los 18 años, incluso anticipando la concepción de vida adulta o definición de la persona de su propia identidad y ubicándola en la edad post primera o segunda infancia, alrededor de la infancia escolar y pubertad. Ahí es en donde se cree que ahora la persona debe definir cuáles son sus preferencias y hay que respetarlo. Entonces este es el primer concepto en el cual somos empujados. Número 1, liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Y, en segundo lugar, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. ¿Qué significa esto? Vamos a acabar con esta institución opresora que se llama la familia, que ya nos tiene hartos, que nos ha ahorcado por siglos y que ya basta. Vamos a crear una nueva institución y a renombrar lo que se llama familia y a rediseñarla. Vamos a reconstruirla, vamos a darle una nueva apariencia, una nueva estructura, una nueva identidad y un nuevo rol social. En tercer lugar, vamos a abolir la cultura judeocristiana. Todo el mal de la humanidad en nuestro tiempo se lo debemos a la cultura, a la herencia, a la tradición judeocristiana que nos ha esclavizado ideológicamente, ha sujetado la conciencia de los hombres y nos ha mantenido en esta forma de sujeción, de esclavitud horrorosa que nos ha llevado a guerras, que nos ha llevado a etcétera, etcétera y más etcétera. Por supuesto que estamos entonces ante una campaña determinada para evitar que el cristianismo prevalezca y para suprimirlo hasta donde sea posible, suprimirlo definitivamente por completo. Así que vamos a un cuarto y último punto que es postulado de la ideología de género: imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto? Esta es la meta final, la meta de último alcance. Esto significa que tratamos de legitimar estos nuevos paradigmas de comportamiento y de identidad, haciéndolos forzados y auténticamente soportados por los sistemas jurídicos de las naciones, por los parlamentos, por la legislación, de tal manera que es legítimo, es totalmente legal. Las personas pueden obtener su acta de nacimiento con una nueva identidad, no importa si nacieron hombres y fueron asentados como varones, ahora pueden pedir que se les identifique con una nueva acta de nacimiento que diga que no son lo que se registró al nacer, que ahora están en el proceso de decidir. Incluso van a llegar a haber actas de nacimiento que digan que la persona no tiene una orientación sexual, la persona tiene un género ambiguo y así. Sin embargo, es curioso porque estamos ante una realidad cambiante, y con todo y ello, cuando usted va a comprar un boleto de avión le preguntan si usted es hombre o mujer. Es interesante, ¿no les parece?
Claro, Facebook y parece ser que Instagram y todas las redes sociales, TikTok y todas estas cosas, ahora te dan la opción. Sin embargo, cada vez más uno se encuentra con que prevalecen los patrones que te obligan a definir lo que eres. Y esto pues obviamente es algo incómodo para quienes sustentan la ideología de género. Ahora, dejando un poquito a un lado estas, sin abandonar estos conceptos que son lo que introduce la Alianza Evangélica Española como los postulados de la ideología de género, estamos iniciando nuestra valoración desde una perspectiva cristiana. ¿Cuáles son las consecuencias de que la ideología de género prevalezca? Muy bien, en principio es la instauración de la ideología de género como una absoluta contradicción, negación y abolición a todos los postulados naturales y científicos. Si la ciencia habla del ADN y del X y el cromosoma Y, etc., eso no me importa, no le importa a nadie, eso queda absolutamente negado por mi preferencia individual. Mi preferencia prevalece por encima del ADN y prevalece por encima de los cromosomas y prevalece por la información, por encima de la información genética. Para mí lo que vale es lo que yo prefiero y a mí la sociedad me tiene que respetar, me tiene que honrar y le tiene que rendir culto a mi forma de pensar. Esto es muy importante entenderlo porque esta es una primera consecuencia que nos impacta. Quien llegue, chicos, a la iglesia desde este posicionamiento va a reclamar respeto, va a reclamar reconocimiento, va a reclamar legitimidad. Por eso la exigencia de las personas al cristianismo. Yo quiero que este pastor, que se postula como pastor públicamente, me case con mi pareja y los dos somos, bueno, él es lésbico gay, transvesti, pero le gustan los hombres. Y yo soy homosexual, de tendencia transvesti también, pero me gusta que... ¿Se dan cuenta de la diversidad y de lo que esto implica? Y si yo estoy en un país como los Estados Unidos, en donde las leyes sujetan a los pastores, porque los pastores son actuarios públicos y certifican así, reconocidos oficialmente por el Estado y por la ley, certifican las uniones conyugales. Las personas no necesitan ir al registro civil, las personas se pueden casar en la iglesia y el pastor extiende y el certificado de matrimonio es legal. El pastor se niega a casarlos y entonces el pastor puede ser sujeto de un proceso legal, una demanda, por no reconocer los derechos. Lo mismo que el pastelero que se negó a hacer un pastel para una boda homosexual. ¿Recuerdan ustedes esa historia que fue viral? Muy bien, tuvo que ir a juicio y tuvo que pagar abogados y todo. Interesante. En segundo lugar, estamos ante el deterioro de la integridad moral. Del deterioro de la integridad moral bajo una hegemonía de la promiscuidad. Es decir, todos podemos practicar nuestra sexualidad de la manera que se nos antoje y debemos ser respetados por eso. No hay límites y no hay parámetros ni referentes. Lo que hayan hecho nuestros abuelos y las generaciones anteriores no nos importa. Nosotros vinimos a inventar los nuevos estándares de comportamiento. En tercer lugar, se trata de la destrucción de la estructura social. Una estructura social fundamentada en el matrimonio y en la familia naturalmente concebidos, eso desaparecerá. Esa es una consecuencia más. En cuarto lugar, la legitimación y normalización de patrones de comportamiento que son contra la naturaleza. Romanos 1 es muy explícito en esto. Podemos leer la Biblia en diferentes versiones y nos vamos a encontrar con que dice exactamente lo mismo. Se fueron contra el uso natural. Y esto es lo que se va a normalizar y a legitimar.
Y en quinto lugar, la opresión, la coerción, la represión de quienes se pronuncien en contra de este orden. Es decir, van con todo contra quienes piensen diferente a esta ideología, a quienes se postulen en contra o critiquen esta ideología, o no acepten. Y la palabra más popular en nuestro tiempo, la que se constituye en el arma de defensa contra todo el que está en oposición a mí, es homofóbico. Es homofobia. Esta iglesia es homofóbica, ese pastor es homofóbico, ese cristiano que estoy viendo ahí enfrente de mí en esa pantalla es homofóbico, este simposio es homofóbico. Interesante, ¿no les parece que es una cosa que apela a nuestra definición y a nuestra, por lo menos un pronunciamiento que declare lo que creemos y lo que pensamos? Muy bien. Algunos cristianos, y esta es la importancia de entender qué pasa con la fe cristiana ante la ideología de género. Ya estoy en el punto 2 de nuestro script. Algunos no terminan de entender y aceptar por qué los cristianos no aceptamos ni comulgamos con la ideología de género y las causas paralelas que dice representar. En estos ingenuamente encontraremos una marcada inclinación a la apertura, a la aceptación en aras del testimonio cristiano, a las evidencias del amor de Dios, y argumentando tales estaremos posicionándonos. Pero es claro, a lo largo de las Escrituras, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos, no tenemos tiempo para leer todos los pasajes de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en toda la ética, en toda la cosmovisión ética de la dignidad humana en las Escrituras, está presente que Dios no aprueba tal cosa como la diversidad de género y como la opción preferencial por una sexualidad distinta a aquella con la cual nací. Es claro a lo largo de las Escrituras que en toda la Biblia la prohibición es no solo categórica, puntual, sino progresivamente actual hasta la enseñanza y exhortación ética que es evidente en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento esto es puntual y claro. No es una cosa que definitivamente haya aparecido solamente por imaginación. Muy bien, la palabra de Dios nos da sustento para posicionarnos ante esto. En segundo lugar, bueno, vamos a los puntos que derivan de esto que estamos hablando, de ideología de género y fe cristiana. Este es el segundo punto. Así que no solo se trata, número uno, de la causa de diversidad de género. Estas personas no solamente están peleando por esto. Estas personas han logrado acumular una serie de causas. Se aunan las causas aparentemente justas de los derechos absolutos e inalienables. Ojo, pongan esto entre comillas y ténganlo siempre presente, porque siempre se reclaman derechos absolutos e inalienables de este que es el lobby lésbico gay, y se promueven como defensores en busca de legitimación, total aceptación, para causas paralelas. Ya no solamente es esto, la diversidad de género. Reclamamos que también se protejan otras causas como el aborto y, por ejemplo, en Francia, en Canadá, la pedofilia, que ya comienza a ser legal. Por ejemplo, en Francia, a partir de los 15 años, un menor de edad puede consentir en tener intimidad sexual con un adulto sin que esto sea penalizado y sin el consentimiento de sus padres. Así que podamos entender entonces que se están defendiendo causas en conjunto que no solamente la diversidad de género. Está en absoluta contradicción con la naturaleza y propósito de la creación del ser humano. Este es el punto clave, el punto central. Chicos, el ser humano fue creado con una naturaleza a imagen de Dios. Y esto implica dignidad. Muchos no entienden por qué los cristianos estamos en contra de esto.
¿Por qué los cristianos no consentimos o no conciliamos o no nos mostramos amigables en esto? La razón es que esto atenta contra la dignidad con la cual Dios creó al hombre. Y en tanto que atenta contra la dignidad con la cual Dios creó al hombre, esto está en contra del propósito de Dios en la creación. Es posible que alguien diga, pero esto no es suficiente, no es argumento suficiente ni bastante para que el cristianismo se pronuncie en contra de esto. No le encuentro sentido, cosas parecidas a esas. Para nosotros tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque Dios creó al ser humano con un propósito específico, que es establecer una comunión con una sola criatura en el inmenso universo de la creación. Y esa criatura es el hombre. Y el hombre, entonces, creado a la imagen de Dios, es la única criatura con la que Dios establece diálogo. Así que el hombre ha de honrar el orden con el cual fue creado por Dios. Este es el punto medular de nuestro pronunciamiento y muchos no lo entienden. Y por eso creen que ser amigables o estar de acuerdo con ellos no es una cosa tan grave. En tercer lugar, Dios lo prohíbe enfática y explícita, categóricamente, lo hemos mencionado ya. En cuarto lugar, la evidencia que vemos en esto es la condición caída, absolutamente depravada del ser humano. Lo que estamos notando en este posicionamiento de la ideología de género es una revelación del estado caído y totalmente depravado del ser humano, separado de Dios. En quinto lugar, su éxito y final instauración como sistema social condiciona invariablemente a la desaparición del cristianismo y la cultura inherente de trasfondo judeocristiano. ¿Qué significa esto? Si esto tiene éxito, y el propósito es que lo tenga a corto plazo, en esta generación, estamos entonces siendo testigos del proceso de desaparición del cristianismo. Déjenme decirles que en algunas latitudes, como por ejemplo Europa, el cristianismo prácticamente ha desaparecido en su identidad más bíblica, reformada, más conservadora. Todavía hay vestigios del cristianismo, pero si ustedes van a las antiguas catedrales europeas, y me refiero a Alemania, por ejemplo Holanda, Suiza, no sé, a donde ustedes vayan, los templos son galerías de arte, bibliotecas, y esto ha sido porque ha prevalecido el ateísmo, porque la corriente de pensamiento ha sido totalmente adversa al cristianismo. Solamente se lleva a cabo un servicio religioso en algunas de ellas que dura aproximadamente 1 hora, cuando mucho una vez a la semana, no siempre necesariamente el día domingo, pero en algunas de ellas, quizá las más importantes, el domingo, 1 hora solamente. Así que estamos ante este escenario impresionante. Pasamos al tercer punto. Fe cristiana y manejo ético de la confrontación y ataque desde la ideología de género. Es muy necesario saber y entender que el ethos o el estilo, naturaleza, carácter y en el modus operandi de estos movimientos, forma y patrón de comportamiento de estos movimientos llamados progres, en alguna manera como apodo, incluso dentro de las iglesias, incluso dentro de los ministerios cristianos, está identificado con una lucha transversal, que es la penetración mediante la infiltración de la ideología en la base de las estructuras e instituciones. Así que ahí están metiéndose los encargados de promocionar la aceptación y la tolerancia. En los seminarios entrarán a través de maestros de los seminarios. En las iglesias entrarán a través de los hijos de los oficiales de las iglesias. En las estructuras eclesiásticas, por ejemplo en los Estados Unidos, cada vez fueron penetrando más funcionarios. Recordemos que la iglesia en los Estados Unidos tiene funcionarios pagados al 100%. El fenómeno religioso en los Estados Unidos es de tal dimensión
que los funcionarios eclesiásticos allá, los líderes de la asamblea y todo eso, son pagados, viven del salario que se les otorga a través de la organización, de la institución. Fueron penetrando personas con esta inclinación y simpatía por la ideología de género hasta el grado que hoy algunas organizaciones eclesiásticas no solamente están ya reconocidos dentro de la institución y de la estructura de la iglesia, sino que han llevado la estructura de la iglesia y han llevado a la denominación, al reconocimiento oficial de la homosexualidad como una preferencia que debe ser respetada y aceptada, de tal manera que ya se toleran y se ofician las uniones entre personas del mismo sexo, la ordenación de ministros que se pronuncian como de una preferencia sexual por personas del mismo sexo, etcétera, o incluso personas que reconocen estar viviendo en pareja con personas del mismo sexo. Así que esta es la forma de penetrar. Vamos uno por uno a los puntos de este tema. Este es un proceso ya rendido en otros hemisferios y viene con una fuerza no solo ideológica, sino principalmente política y con una apariencia de lucha social. Esto es lo que identifica. Se trata del reclamo por los derechos, de la defensa de los derechos humanos no reconocidos. Interesante, porque a la par que se defienden estos derechos y se defiende el derecho a que yo sea vegano y se defiende el derecho a que las personas vivamos en la calle, por ejemplo, o se defiende el derecho a que los perros callejeros sean alimentados y se respeten los derechos de los animales. A la par se defienden los derechos de aborto indiscriminado, incluyendo el 9º mes de embarazo. Así que esto estamos hablando de una realidad que está sucediendo hoy día. En segundo lugar, la iglesia ha sido llamada a sostener la verdad absoluta de Dios en un mundo en ruina espiritual, en un mundo bajo condenación. Esto nos complica la vida porque sería más cómodo quedarnos callados y guardados en nuestros templos, como muchas iglesias están haciendo. Preferentemente vamos a dedicarnos a celebrar nuestro culto dominical, ir al templo y lo demás es lo de menos. Pero hemos sido llamados por Dios a sostener la verdad absoluta de Dios. En tercer lugar, como cristianos estamos obligados a dar razón de nuestra fe con categoría y determinación radicales. Es decir, tenemos que decir la verdad. En cuarto lugar, la iglesia es una revelación terrenal del reino de Dios y por ello refleja los valores del reino en sus estilos de vida y en sus patrones de comportamiento. No podemos ocultar lo que creemos y lo que somos. Estamos dando evidencia al mundo de lo que creemos y de lo que somos. No lo podemos negar aún cuando no saliéramos a la calle a predicar. Nuestro estilo de vida es un testimonio público ante el mundo de lo que somos, de nuestra identidad cristiana y de nuestra convicción, de nuestra profesión de fe. En tercer lugar, nosotros marcamos una diferencia con el mundo, no conciliamos, no buscamos ser amigables, no editamos el evangelio, ni adaptamos el orden de Dios a estilos y realidades cambiantes. El pastor Daniel ya nos hablaba de teólogos progres, de gente que está muy inclinada a favor de ellos, gente que reconoce en ellos como verdaderos hijos de Dios y gente que está verdaderamente convertida, que no tiene problema con su identidad de género. Tenemos que respetarlos, reconocerlos y solamente asimilarlos. Si verdaderamente somos la iglesia, la marca de que somos la iglesia es que debemos aceptarlos, amarlos y adaptarnos a ellos como iglesia. Así que el sentido de la conversión en Jesucristo, el sentido de que hay una nueva vida en Cristo, la regeneración y doctrinas como la santificación y el arrepentimiento y todo esto desaparece de nuestro discurso cristiano porque estamos enfocados en adaptarnos a una nueva realidad, hacernos a ellos y asimilarlos de tal manera que se pierda toda frontera. ¿Qué debemos anticipar acerca de lo que está por suceder respecto a la ideología de género? Muy bien, debemos anticipar que la refriega legislativa e institucional es algo inevitable que continuará, la presión continuará. Han estado metiendo proyectos de ley que han sido rechazados. Acaba de ser rechazado un proyecto de ley
para la aprobación del aborto que fue legalizado en Veracruz. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la apelación y dijo que no podía imponerse esta ley. Sin embargo, ya vienen otros estados más como Baja California Sur y están peleando, Quintana Roo y otros estados, porque esto se legalice. Por lo tanto, cuando tantas presiones llegan a la Suprema Corte, finalmente habrá un momento en el cual los magistrados terminarán cediendo y permitirán que esto se legalice. Y este es el proceso hacia el cual estamos caminando, y no es el único asunto. Por ejemplo, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, la adopción de menores de edad entre parejas del mismo sexo. Son una multitud de cosas que van a la par, aunadas y empujándose simultáneamente, y todas vienen respaldadas por esta expresión de la ideología de género infiltrada en los partidos, incluso partidos que en otro momento se pudieran haber pronunciado en contra, ahora están teniendo que reconsiderar. Así que ahí estamos. Ahora, sigue la liberalización de todos los estándares. Dejarán de ser prohibidas las cosas, ni habrán límites, nadie tiene por qué. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una plaza, en donde van caminando, los sábados, en donde la gente va. Ya creo que hace tiempo que no puede uno salir a las plazas, pero bueno, ahora que parece estar de vuelta a la nueva normalidad, si ustedes van por el camino ahí en el corredor de la plaza y se dan cuenta que hay parejas del mismo sexo que van tomadas de la mano, algunos hasta se sientan a tomar un café románticamente y comienzan a hacer sus expresiones cariñosas, y ustedes tienen que, pues, tragar saliva y decir: ay, Padre Santo, ¿qué está pasando aquí, verdad? Los más espantadizos y más persinados, a los que vulgarmente les llaman mochos, ¿verdad? Saldrán corriendo para irse a otro lado, pero en donde quiera va a pasar esto. Ya es una cosa que se está generalizando cada vez más. En tercer lugar, vamos a comenzar a experimentar, y ya está sucediendo, la coerción y la represión social e institucional a la predicación y a la enseñanza y al testimonio bíblicamente sustentado. Si lo que tú predicas, lo que tú enseñas es bíblico y literal, vas a tener problemas, y entonces tu iglesia va a ser impopular. Tu iglesia va a perder miembros y tú no vas a ser amiga de todos. Tú ya te comenzaste a dar cuenta de que hay gente que te pone tache y que te bloquea por el solo hecho de que tú no compartes su ideología. Así que terminas por sobrellevar la cosa y saber que tu estilista, pues, no lo puedes perder. Te llevas bien con él y te hace un buen trabajo y pues sobrevives a eso, ¿verdad? Y ni modo, tragas camote mientras te está cortando el pelo y no dices nada, y hasta el día que te invita a su boda y te pide que seas su madrina, y entonces dices: mira, es que bueno, ¿cómo te diré? Te das cuenta de cómo de pronto se va complicando el escenario. En cuarto lugar, no solamente se trata de la coerción, de la represión social. Hay toda una campaña de estigmatización y de satanización abierta en contra del cristianismo bíblico. Los cristianos son intolerantes, los cristianos son homofóbicos, los cristianos son odiosos. Vamos a llegar al punto en el que el discurso diga: vamos a acabar con los cristianos. Y entonces tendrás que dejar de decir que eres cristiano y a comportarte como si no lo fueras, para que por lo menos seas masticado, aunque no te traguen. Esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y finalmente, en quinto lugar, el acoso y final persecución abierto e institucionalizado, legalmente sustentado. Si hay un pastor que predica de esto, vamos, y hay una orden de aprehensión en contra de él, se clausura el templo y se le prohíbe a la gente predicar de esto y enseñar de esto, legalmente. Ahora, quiero hacer algunas anotaciones que no están en la hoja que ustedes tienen, y estas son las conclusiones finales con las cuales me estaría despidiendo. En primer lugar, hay aquí algunas anotaciones. Esta es una batalla, ojo, que se da en el territorio de lo conceptual. Esto es muy metido en la ideología y en la cultura.
impacta de manera devastadora el ámbito de la cotidianidad, al establecer patrones de comportamiento que están avanzando, cada vez cerrando el círculo en nuestro entorno. Si tú eres cristiano, te vas a ir dando cuenta que el margen de operación para ti se va a ir reduciendo cada vez más. Esto se maneja mucho en lo conceptual, tengámoslo presente, porque algo que voy a agregar ahorita les va a dar sentido a lo que estoy diciendo. En segundo lugar, considerando que esto es un movimiento que se desarrolla poderosamente en el terreno del pensamiento, lo que se ve permeado de manera inmediata es la cultura, el lenguaje, las relaciones de las personas, por supuesto las instituciones. La búsqueda desesperada es la legitimidad, el reconocimiento, pero es totalmente paradójico y contradictorio. Por ejemplo, se lucha por el reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo. Se niega que exista tal cosa como el matrimonio tradicional. Se niega el valor del matrimonio heterosexual como un valor tradicional cristiano. Y se niega que el cristianismo tenga algo que decirle a la sociedad de nuestro tiempo. Sin embargo, se reclama el derecho al matrimonio homosexual. Los homosexuales queremos casarnos. Sí, señor, de blanco, por supuesto. Queremos tener un acta de matrimonio que certifique y legitime nuestra unión, aunque reconocemos que el matrimonio no vale para nada. Esto es una contradicción, pero es característico de esta forma de pensamiento. En tercer lugar, ante el escenario de la creciente idolatría de las ideas, la circunstancia más precaria en el cristianismo de esta generación, y este es el punto en donde yo quisiera llamar la atención de ustedes enfáticamente. La circunstancia más precaria en el cristianismo de esta generación, en cierta forma lo estaba mencionando nuestro hermano Daniel, es precisamente su característica postmodernista, su característica light. Esto significa que nos enfrentamos a esta terrible guerra desde una plataforma de pensamiento cristiano debilitado por la hegemonía de una espiritualidad romántica y erotizada por el emocionalismo. La gente en las iglesias está orientada al emocionalismo, al romanticismo. Están encantados en las iglesias con los ojitos mirando para arriba y cantando La niña de tus ojos. Enamorados de esta idea, no de Cristo, de la idea de una relación que sí es fiel, que sí nos envuelve, que sí nos llena, que sí nos satisface, que está ahí al alcance de mi mano cuando yo la necesite, cuando yo quiera, que no me va a decepcionar como tantas veces me han roto el corazón todos estos que me rodean. Pero este romanticismo y este emocionalismo y además este motivacionalismo, este positivismo humanista, no es más que una forma de cristianismo trivializante que no arraiga en la verdad del evangelio, porque tiene como centro al hombre. El ombligo de este cristianismo no es Cristo, es el hombre. Lo que me satisface a mí, lo que me llena a mí, lo que me gratifica a mí, lo que me hace sentir bien a mí, lo que me excita, me emociona, me entusiasma, me carga la pila a mí. Así que con esta armadura vamos a la guerra contra la ideología de género. Y en cuarto lugar, también es necesario reconocer que enfrentamos este escenario de una certidumbre de fe fundamentada ligeramente en una cimentación no pensante. Chicos, el tipo de cristianismo más difundido en nuestro tiempo es caracterizado por una fe no pensante, sin capacidad para el análisis crítico. Esto puede ser el flanco más vulnerable para enfrentarse a esta guerra. Desde muchos púlpitos lo que se enseña es: no pienses,
No necesitas analizar. Solamente acéptalo. Solamente decláralo, solamente decrétalo, solamente créelo. Es más que suficiente. Quiero concluir leyendo una porción del libro del profeta Jeremías en un tiempo crítico. Es una cosa que no deja de impactarme a mí aún hasta el día de hoy. Estoy leyendo Jeremías 15, del 15 al 21. Tú comprendes, Señor. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen por causa de tu paciencia. No permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? Porque tú me has llenado. Tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas confiables? Por eso, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para mí este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Jeremías 15, 15 al 21. Escuchamos la Nueva Versión Internacional.